Este es un mes para ser solidarios, para entender, para comprender y sobre todo para tomar acciones. Me encanta lo de la acción, porque eso es lo que me tiene acá. Fíjate, estos pacientes no todos tienen medicamentos porque son enfermedades que muchas veces no se invierten en la investigación porque son muy pocos, se van quedando atrás. Te encuentras personas que dicen estas las alturas que no tengo un diagnóstico preciso. Es un tema difícil, pero sí hay un 5% de ese pacientes que sí tienen tratamiento y tampoco lo reciben. O sea, siento que alrededor del tema hay mucho tabú, hay muchos mitos que no han sido todos aclarados y cuando un médico escucha rara, dice, wow, si yo estudié tantas enfermedades y esas 7,000 que dicen no las he estudiado, se va convirtiendo en un obstáculo para llegar a un diagnóstico temprano, ¿no? Ahorita mismo, por ejemplo, la Caja el año pasado instauró el Instituto de Genética. Eso es súper importante porque muchas de esas enfermedades son de origen genético para llegar a los diagnósticos. Pero mira, nosotros como pacientes organizados hemos hecho una propuesta muy, muy eficaz para la reforma de la ley de la 163 que propone cómo garantizar los medicamentos para los casos que sí tienen, porque hay casos que sí tienen medicamentos y entonces reciben el medicamento 2, 3 veces al año y eso así no funciona. No le conviene al paciente porque no tiene adherencia, por tanto, adherencia significa que tú cumplas con las dosis y finalmente no vas a obtener el resultado que tú estás esperando si no estás tomando la medicina con la regularidad que se necesita. Y por otro lado, para el Estado es como tirar la plata en saco roto. Total. Entonces, nosotros hemos hecho una propuesta de un artículo que yo creo que estamos a tiempo que los diputados se apropien de él, alguno de ellos lo proponga, tenemos la esperanza que así sea, y es que esta población que para la caja significa casos excepcionales. Mira, no utilizan la palabra raras, no utilizan la palabra huérfana, nada, ni de baja prevalencia. En la ley se habla de casos excepcionales, que también le viene bien, ¿no? Sí. Porque son casos excepcionales. Entonces, proponemos que para esos casos excepcionales exista, ventanilla única, porque se están tratando de acuerdo al lugar donde van. O sea, si tú te atiendes en el complejo, es en el complejo. Si te atiendes en Chiriquí, en Chiriquí. Eso hace que las compras no son efectivas porque se hacen de uno en uno, son más caras. Como te dije, no hay continuidad. Entonces, teniendo una ventanilla única, se puede agrupar a los 3, 4 casos de la población. O, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica no son 4, son como 12 pacientes en toda la República de Panamá. Entonces, si yo compro para 12, voy a obtener mejor precio. Así es, por cantidad, volumen. Y puedo comprar lo que le llaman a requerimiento. Significa que si cumplí con 3, 4 meses, puedo seguir cumpliendo de acuerdo al requerimiento que la población tenga. Algunos casos, lamentablemente, se mueren. Cuando tú le compras el medicamento a una persona que fallece, no tienes idea la burocracia para usar ese medicamento en otra persona. Wow. Entonces, esa propuesta de ventanilla única, pero viene el tema de la plata. Ya tú sabes que sin plata no se puede hacer nada. Entonces, estamos pidiendo en ese artículo segregar el 15% del total del presupuesto de medicamentos para esos casos excepcionales. Y no está una idea descabellada. Cuando tú analizas el presupuesto de la caja, no lo ejecutan. Por consiguiente, reservar un 15% para estos casos no está mal, porque te dicen no hay plata, pero si no hubiera plata, yo ejecuto mi presupuesto, ¿verdad? ¿Hay una estadística en Panamá de cuántas personas viven con algún tipo de enfermedad rara? Ninguna. Ahorita, antes que terminara el periodo del Contralor anterior, indicó al INDEC, que es el que se encarga de estos censos, que hiciera un censo administrativo. Eso significa que pidió datos al Ministerio de Salud, a la Caja y a las organizaciones de pacientes. El resultado de ese ejercicio aún no lo conocemos, no ha sido publicado. No sé si al cambiar la administración, donde quedó todo ese trabajo, no tenemos data, es la verdad. Entonces, hay una cosa, cuando tú vas a las citas médicas, en la cuadrícula te tienen que codificar, el médico te tiene que codificar de acuerdo al diagnóstico que encontró. Bueno, esa codificación tampoco se hace. Entonces, hay que concientizar a todos, hasta de los administrativos, los que compran, pero también a los médicos tratantes,
codifiquen, es la única manera de que sepamos cuántos hay de tal o cual enfermedad. El director del programa que está en el Ministerio de Salud incluso ha corregido codificaciones erradas, pero si tú tienes esos códigos y tú no se los colocas a la cuadrícula de ese paciente, no vamos a tener cifras. Esa es la realidad. Señora Emma, voy a rescatar una palabra que dijo hace un momento, burocracia. ¿Cómo le explicamos a un paciente? Cualquiera de nosotros se puede poner en el lugar, tiene un malestar y se quiere sentir bien lo más pronto posible. Por supuesto. Cuando hablamos de burocracia, estamos hablando, por ejemplo, desde que se aprueba la ley, creo que fue en el 2014. 2014 pasaron 10 años hasta que se pudiese implementar lo de la ejecución. Estamos hablando del tema del presupuesto. ¿Cómo le explicamos a quienes tengan que aprobar, quienes tengan que tomar la decisión, que cuando tienes una situación como esta, no se puede esperar, que se puedan agilizar los procesos? Sí, es que esta educación viene a todo nivel, como te decía, los médicos también. Existe un presupuesto ya para este año del 2025 en el Ministerio de Salud, pero a los médicos que ven los casos, que la mayoría son neurólogos, los neurólogos, muchas enfermedades tienen que ver con el tema nervioso central. También tienen que hablar con los genetistas, que son los que quizás hacen los primeros diagnósticos. Yo a veces digo, ¿cómo puede el genetista vivir? Porque imagínate, tú como profesional dices, esta persona tiene tal enfermedad y no puedes hacer nada por ella. O sea, le das el papelito, usted tiene tal cosa y váyase para la casa. Eso es terrible, tiene que ser. Bueno, resulta que le aprobaron $10 millones al Ministerio de Salud. Fue lo que yo escuché de la propia voz del director de Abastos del MINSA. Pero ¿los médicos saben eso? ¿Los médicos saben cuál es la ruta para que mi paciente reciba esa ayuda? No lo saben. En eso estamos nosotros también, porque ya le pedí cita a ese director de Abasto, porque a mí me parece que debe de publicar, por lo menos con el Hospital del Niño. Imagínese. Con el Hospital del Niño, de donde primeramente se diagnostican estos casos. Y luego con otras especialidades, pero que se sepa la ruta. Ok, mira, ve, tienes que llenarme tal papel, ese papel me lo mandas a mí aquí, con la receta. En fin, tiene que haber una ruta. Y es en la Caja de Seguro Social donde sí queremos ver si se logra introducir en la propia ley, que dice A, B, C, D. Y que el paciente sepa, porque si la persona o el familiar del paciente no sabe la ruta, no va a tener ayuda. Pero imagínate, Larissa, ellos están en una asociación en la que están haciendo un trabajo voluntario, que tienen que sacar espacio dentro de su agenda para estar en la lucha permanente, porque donde paran un día se dilata más tiempo el proceso de aprobación, de ejecución, de aprobación de presupuesto. Y hay que destacar que hay derechos que se les deben cumplir a estos pacientes, pero también hay deberes. Hablemos un poco de los derechos y deberes. Bueno, lamentablemente los familiares de estos pacientes se agotan y yo los entiendo. Claro. Los entiendo perfectamente porque, bueno, en mi persona yo la vivo con ella, pero imagínate uno que tiene un niño y pasan los años, llega un momento que tú te agotas y ya no vas a ir con el niño a la cita, ya lo vas a dejar ahí languidecer. Y yo no puedo criticar a esos padres porque es terrible, o sea, es duro, muy duro. Entonces, por eso las organizaciones de pacientes estamos para acogerlos. Muchas veces sienten que nosotros tenemos la solución, o sea, nos llaman y nos dicen para ver si nosotros le vamos a conseguir la medicina. No se trata de eso. Es un trabajo que hacen con las uñas, ¿no? Así es. Lo que queremos es orientarlos, que se sientan acompañados. Por eso también tenemos una actividad el día 22, que ya es el otro sábado, a partir de las 11 de la mañana, en la Casa Club del Parque Omar. Y la idea ahí es pasar un rato agradable y que aquellos que no conocen las organizaciones, porque nada más no es la que yo represento. ¿Cuántas organizaciones van a estar ahí? 11 organizaciones de diferentes enfermedades. Pero ten en cuenta que hay casos en que nada más hay una sola persona enferma en todo Panamá, porque así de raras son estas enfermedades. Para eso existe la fundación que yo represento, que no tiene una enfermedad per se, que busca a UPA, que es la que yo asesoro y represento. Busca fortalecer a estos pacientes, acompañarlos hasta que de repente encuentran que ya no son 1 ni 2, si son 10, 12, y ya se animan a hacer su propia organización. También los apoyamos en esa legalización. Ya llevamos 2 organizaciones que hemos podido apoyar para que se legalicen. El estar legalizado tiene sus ventajas, porque cuando tú tocas puertas y tú vas y que yo soy Pedro Picapiedra,
pues posiblemente no te abren, pero si dicen yo soy la Asociación Panameña para tal anemia falciforme, por ejemplo, ya es otra cosa. O sea, estar organizados, estar juntos, nos da fuerza, nos da voz, y esa es la idea. ¿Es muy caro tratar una enfermedad de este tipo en el sistema de salud privada? Sí, como no, muy caro, porque primero, mira que eso, ay, me has tocado un tema, Dios mío, el seguro. Sí. Cuando tú das a luz, cuando tú tienes tu hijo, si tu hijo es diagnosticado con una enfermedad de esa, en el tamizaje, porque hay un tamizaje que es obligatorio del Estado, pero hay lo que se llama el tamizaje ampliado, que te cuesta como $600 aparte, el tamizaje ampliado. Ok, en ese parto determinaron con ese tamizaje que tu hijo vino con tal enfermedad. En ese momento entra en el seguro que tú tengas como padre de familia, pero si te diagnostican eso después, no señor, no te lo incluyen, y tú ya quedas en el aire porque ninguna aseguradora te va a dar un seguro para ese niño. No te lo va a dar porque obviamente ya sabes. Salud pública, sí o sí. Sí o sí. Exacto, al menos que tenga, porque bueno, también hay gente que tiene dinero y saca al niño fuera del país, y hay otros países que tienen buenas coberturas, hay gente que tiene doble nacionalidad, sé de casos que, por ejemplo, se van a atender a España porque tienen nacionalidad española también y cosas de ese tipo, o también se van a Italia, diferentes países. Pero en el otro extremo está el que vive en áreas de difícil acceso, que no tiene una entrada económica fija. Nada, hasta para una silla de rueda hay que hacer la gestión y ayudarlos porque ni eso tienen acceso. Hay que felicitar a Senadis porque estuvo el viernes pasado en el área de Las Garzas llevando Ensure, estuvo haciendo un censo para el tema de las sillas de ruedas, que muchas veces las sillas de ruedas tienen que mandarlas a hacer de acuerdo a la especificación de ese paciente. No es que llegaste a la tienda y que deme 5 de esas. No, así no funciona. Entonces, todo este tema es muy complejo, pero vamos a una realidad, y es que no se puede dejar a nadie atrás. Tu sistema de salud se quiere llevar el premio de ser un sistema de salud inclusivo, pues tienes que meter a todos en la atención. No puedes dejar a nadie atrás. Ahora que mencionaban la Senadis, ¿algunas de estas enfermedades entran en esa certificación que otorga el Senadis? Sí, todas. Esa es otra cosa que la población no conoce. Hemos invitado a Senadis para que esté el día 22 en un stand para aquellas personas que quieren investigar de qué manera se accede a ese beneficio, porque quiera que no, pues vas a obtener, aunque sea el descuento en algunas cosas, quizás no en los medicamentos estos que son específicos, pues son muy, muy costosos y a veces ni siquiera lo vas a encontrar en las farmacias. Pero sí, por ejemplo, en medicamentos comunes para el dolor, para el sueño, las leches, algún tipo de beneficio, ¿no? Qué interesante, de verdad que sí, John. Este es un momento en el que, dentro de los pendientes más urgentes que tenemos como sociedad, como sistema de salud pública, cualquiera de que sean nuestras responsabilidades, ¿cuál sería? O sea, ya tenemos una ley, una ejecución. ¿Qué es lo más urgente que sigue ahora? Mira, lo más urgente, vamos a ver, si vamos a hablar de cumplir con la ley, que ya yo ni quiero mencionarla, son 10 años hablando de la ley Florero, la ley 28, bueno, pero ya me tocaste el tema. Si seguimos el tema de la ley, ¿qué sigue? La ley cuenta con dos organizaciones. Una se llama el Cuerpo Consultor, que son los médicos. Ese cuerpo consultor renunció en pleno con el gobierno anterior porque, bueno, no tenía ningún beneficio, y al final ellos dicen que el día de mañana, si hay un juicio que porque esta persona no recibió atención médica, me va a tocar a mí cuando yo no tuve nada que ver. Entonces, este gobierno le toca nombrar nuevamente ese cuerpo consultor, que es voluntario, no es que tienen salario, son médicos que donan su tiempo para esto. Ese cuerpo consultor es el que, digamos, es el que hace el tamizaje. Llegan los casos que los médicos mandan, llegan los casos allá y ellos dicen, este diagnóstico es correcto, este medicamento sí es verdad que le va a funcionar, porque también hay que ver si hay evidencia, no es que me vas a recetar por recetar. Luego, el otro obstáculo, la comisión intersectorial, que también quedó en el aire, ¿no? Hay que volver a ratificar, ahí mira, ahí está la Defensoría del Pueblo, ahí está, creo que está Senacid, me parece que está la Primera Dama, o sea, hay una serie de miembros
que hay que nuevamente ratificar. El director del programa que está nombrado en el MINSA es el mismo del periodo anterior. Eso es ganancia, porque ya yo creo que se sabe esa ley para arriba y para abajo. Entonces le toca a él internamente impulsar para que estos dos organismos se ejecuten. Pero ¿sabes qué he percibido? He percibido que no le tienen fe a la ley. O sea, esa ley es un obstáculo, esa ley es un problema, esa ley. Por eso yo también opté por no hablar de la ley. Ok, el problema aquí es que necesitamos atención, dásela. Busca cómo, dásela. Sí, pedí $10 millones. Bueno, di cómo se va a dar. Ya no va a ser de la vía que la ley lo dice. No importa, pero dalo. O sea, ¿qué queremos nosotros? Es que la gente sea atendida. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, decide cómo lo quieres hacer. Exacto, que no sea un problema de fondo, sino de forma. O sea, que encontremos la vía, pero que sea más rápido. Claro que sí. Y entonces cumplamos con esta población que se ha quedado atrás, que no hay derecho. Yo te admito que hay casos que no tienen remedio, porque es cierto. La mayoría, mira que te dije que el 5% de la totalidad de los diagnósticos son los que tienen realmente un medicamento que tiene pruebas de que funciona. El resto, el 95%, no tiene medicamento. Pero tú le puedes dar lo que se llama cuidado paliativo. Claro. El cuidado paliativo para que la vida de esa persona sea más llevadera. Si necesita oxígeno en la casa, ver de qué manera tiene las instalaciones para que tenga su oxígeno. Si necesita, qué sé yo, pamper, leches especiales, etcétera, son otro tipo de atención médica que también está necesitada. Señora Emma, esperamos volver a hablar con usted pronto y tener un escenario, porque sí, estamos haciendo visible este mes el tema de las enfermedades raras, pero que tengamos un escenario que por lo menos sea de avanzada. Soy positiva, porque si no hace rato... Lo sé, pero sobre todo... Yo espero que sí. Reconocer el trabajo de ustedes y de todos los miembros de las asociaciones de la familia, porque tienen una perseverancia y determinación y no se puede colgar los guantes por ese familiar o ese paciente. Claro que sí. Yo realmente me inspiro mucho en mi propia vida, porque si yo pude levantarme de una silla de ruedas, sigo luchando para que todos tengan la misma facilidad que tuve yo. Muchas gracias. El 22, reitérenos, ¿desde qué hora van a estar en la Casa Club del Parque Mar? El 22 estaremos desde las 11 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde. A las 4 hay que entregar el lugar, así que nos queda media hora para dejarlo limpiecito. Vamos a tener presentaciones culturales, tendremos un desfile de moda de niñas. ¿Gratuito? Es gratuito. Va a haber presentaciones, como te dije, culturales, tendremos a los músicos de la policía, vamos a tener conjunto típico, la presentación del señor que ganó en Dorindo, por Dorindo, claro. También va a cantar ahí unas dos cancioncitas, sí. También hay otros que tienen problemas visuales que también van a cantar. El programa está diseñado con puras personas que tienen enfermedad, porque hasta el propio Dorindo tiene enfermedad, ya te viste. Sí. Entonces, todos los que van a trabajar y actuar para los demás tienen alguna condición de salud. Que de paso estuvo el fin de semana de cumpleaños. Por allí estaba viendo en las redes sociales que lo estaban celebrando. El original. El original. Sí, el original. Pero bueno, señora Emma, de verdad que agradecidos y acá siempre hay un espacio. Muchísimas gracias por eso. Cómo no, muchísimas gracias.